Muy buenas tardes, buenos días, todavía no es mediodía. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga otra vez. Qué hermoso estar en la casa de Dios en esta mañana para adorar el dulce nombre del Señor. Y qué hermoso que en cualquier otro lugar que pudimos haber estado hoy, habiendo tomado decisiones diferentes, cómo hubiera sido nuestra vida. Pero hemos decidido estar en este lugar. Hemos decidido venir a adorar al Señor. Y hoy el Señor quiere hablar a tu vida, quiere hablar a mi vida. Le damos la bienvenida a los que nos ven por las redes sociales. Le damos la bienvenida otra vez a los que están aquí por primera vez o es la primera vez que vienen a un servicio dominical. Esta es su casa también. Estamos aquí en el nombre del Señor. Saben, no sé si ustedes se han podido dar cuenta cómo el Espíritu Santo ha venido trabajando con nuestra iglesia desde que empezó el año. Tenemos un enfoque este año que es año del desarrollo integral en cantidad y calidad. Y para que pueda haber un desarrollo en resultados, tanto cantidad como calidad, debemos ser transformados o trabajados por el Señor desde adentro. Amén. Entonces, el Señor ha venido trabajando. Yo siempre tomo notas de lo que se predica, de lo que se enseña y cómo el Señor va dirigiendo a las personas que nos comparten la palabra. Y he visto cómo el Señor ha ido trabajando nuestro ser, nuestra forma de ser, en la oración, en la búsqueda de la presencia de Dios, en los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu. Y el Señor quiere seguir trabajando en esta mañana. Y algo que quiero compartirles mientras estaba acá sentado, el Espíritu Santo me ponía una palabra específica para esta mañana que quiere hacer algo el Señor en esta mañana. Y es que hoy es un día, escuchen la palabra que me ponía el Espíritu. Yo nunca suelo compartir algo así previo, además de lo que teníamos planificado en el mensaje, pero el Espíritu Santo me decía, hoy es una mañana de rompimiento, donde muchas personas van a pasar de una etapa en su fe a otra etapa en su fe. Una etapa de cambio, un rompimiento. Y mientras el Espíritu Santo traía esta palabra a mi mente, veía como cuando un gusano está en lo que es su crisálida o lo que es su larva, está en ese proceso de metamorfosis y cuando sale de ahí tiene que forzar ese cascarón y romperlo, porque cuando lo rompe, los líquidos de su cuerpo que tenían exceso que impedían su desarrollo se quitan, y cuando sale de ahí ya no es un gusano, es una mariposa o es otra cosa. Creo que hoy el Señor quiere desafiarnos a pasar a otro nivel, a otra etapa en nuestra vida de fe, en nuestra relación con Dios. Y vamos a orar. Vamos a orar por las palabras que el Señor nos va a hablar para que me use como su instrumento, pero vamos a orar para que el Señor pueda abrir nuestros oídos y podamos hacer nuestra estas palabras. Oremos, hermanos. Padre, gracias. Gracias porque sabemos que tú vas a obrar en este tiempo y nos vas a enseñar más de lo que tú deseas. Gracias, Jesús, porque tú cada día tienes planes con nosotros y hoy no es la excepción. En tu nombre nos ponemos, Jesús. Amén. Saben, hermanos, hoy vamos a estar compartiendo un tema que es la continuación de algo que estuvimos compartiendo hace precisamente un mes. El domingo 10 de febrero estuvimos compartiendo un tema llamado las marcas de un verdadero discípulo de Jesús. Y vimos una primera parte de esas marcas. Estuvimos viendo la forma en que nosotros, los seguidores del Señor Jesús, somos marcados por Él. Y desarrollamos o vimos tres marcas específicas. Vimos la marca del Espíritu Santo, vimos la marca de la fe y vimos la marca del amor. ¿Quién estuvo aquí ese domingo? ¿Quién recuerda? Entonces hoy vamos a tener la segunda parte y final de esta serie, que es las marcas de un verdadero discípulo de Jesús, ya con otras marcas específicas. Y hoy vamos a ver tres marcas. Vamos a ver la marca de la santidad, la marca de la obediencia y la marca del amor por los perdidos. La marca de la santidad, la marca de la obediencia y la marca del amor por los perdidos. ¿Y por qué le hemos puesto marcas a esto?
Bueno, porque un cristiano verdadero, un verdadero discípulo de Jesús, que es un seguidor, se debe identificar, debe ser caracterizado por cosas específicas en su vida. Y el Señor quiere desarrollar estas marcas de modo tal que cuando las personas nos vean puedan decir, él, ella es un verdadero discípulo de Jesús. Además, algo que el Señor nos ha inquietado a compartir hoy es que para desarrollar estas marcas en nuestras vidas, el Señor utiliza herramientas específicas. Y quiero hacer un símil aquí con el tallado de la madera. Cuando se va a tallar madera o a trabajar madera, se utilizan diferentes herramientas, medios y recursos. Asimismo, Dios utiliza medios, recursos y herramientas específicos para desarrollar esas marcas. Entonces no solo vamos a ver las marcas, sino las herramientas y recursos que Dios usa para formar esas marcas. Amén. Amén. La primera marca que vamos a ver es la marca de la santidad. Y el Espíritu Santo es increíble. Esta semana se estuvo compartiendo aquí el miércoles en el servicio de familias y yo conversaba con mi esposa y le decía, mi amor, esa es la primera parte del mensaje del domingo. Ellas no tenían idea de que íbamos a hablar de eso, pero el Espíritu Santo empezó desde esta semana. ¿Quién estuvo el miércoles aquí? Empezó a enseñar y a trabajar estos aspectos. La marca de la santidad. Lo primero que vamos a ver es que la santidad está definida por un adjetivo, ser santo. Y en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos un enfoque específico para la santidad. Y en el Antiguo Testamento la palabra santo viene del hebreo, kadash, que significa ser limpio, apartado de, consagrar, purificar, señalar. La idea de santidad se centraba entonces en una separación de algo. En pocas palabras, estar apartado o seleccionado para un propósito divino. Por ejemplo, si este púlpito era santificado, se ungía, se oraba y se apartaba específicamente para un uso sagrado. Esa es básicamente la idea de santidad en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, esa idea va más allá. Y ese concepto abarca otras cosas. En el Nuevo Testamento viene del griego hagios, que significa sagrado, pero significa, escuche bien, sin culpa, diferente de otro. Sin culpa, diferente de otro. Entonces, si combináramos ambos conceptos y viéramos a alguien santo, según las dos ideas, quise hacer un ejercicio. Pudiéramos decir que es alguien limpio, apartado del pecado, libre de culpa, una persona que se diferencia del mundo y está dedicada a Dios. ¿Quién puede decir amén? Entonces, cuando Dios está pensando en nosotros como santos, como sus santos, no solo está pensando en que estamos apartados, está pensando en que somos libres de culpa y que tenemos que ser diferentes. Diferentes. ¿Diferentes en qué sentido? En que podamos mostrar ejemplo de que seguimos a Jesús, de que somos como Jesús. Pero para ser santo en la vida, en la práctica, hay que mantener la santidad. Y en el estudio de la palabra uno ve que hay dos aspectos de la santidad. Primero, la santidad como un estado, o sea, Dios nos santifica, nos aparta, nos escoge cuando venimos a Él y nos santifica. Y dice la Biblia en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, Dios nos santifica y nos aparta. Pero hay otro aspecto de la santidad, que es el más a veces difícil y el más complicado de desarrollar, y es la santidad progresiva o la santidad como un estilo de vida. Una cosa es que Dios nos santifica y nos selecciona, y otra cosa es que debemos en nuestra vida diaria mantener y buscar la santidad. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 12, versículo del 12 al 14? Por lo cual,
levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz de Dios con todos. Vamos a decir juntos esta última parte. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a decirlo otra vez. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Fuerte, pero necesario. Nos dice el versículo 14 un mandato. Dice seguid. Seguid, o sea, un indicativo, una orden. No es una opción, es una indicación de acción. Esta palabra que se traduce como seguid en este texto, en el idioma original, que es el griego, viene de una palabra que significa, escuche esto, perseguir agresivamente. O sea, cuando ahí dice seguid, dice lo que quiere decir es, persigan agresivamente la paz y la santidad. En todos los casos que se usa esa palabra, enfoca o significa perseguir con anhelo, con seguridad, con ansia, con deseo. Debemos perseguir con todas nuestras fuerzas la santidad como un estilo de vida. La santidad como algo real cada día en nuestras vidas. Debemos practicar la santidad en cada área. En nuestra familia, nuestra relación de matrimonio, nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones con otras personas. No jugando con el pecado, no manoseando el pecado, no arriesgándome ante la tentación, sino seguir, buscar con anhelo la santidad. Buscar con anhelo vivir apartado del pecado, pero siendo diferente al mundo que está inmerso, lejos de Dios, brillando por ser diferente, porque me parezco a Jesús. Pero el versículo 13 nos da una palabra que a mí me impactaba mucho, no la entendí en un inicio, y me puse a orar, Señor, ¿por qué esto? Dice el versículo 13, específicamente en la parte B, dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿De quién está hablando? ¿Estará hablando de personas que no conocen a Jesús? ¿O estará hablando de personas que ya conocen a Jesús? ¿Qué creen ustedes? Lo segundo, está hablando de personas que ya conocemos a Jesús. ¿Y por qué lo cojo? Hermanos, hermanas, amigos, como discípulos de Cristo, cojeamos en diferentes áreas de nuestras vidas. Cojeamos, ustedes saben que cojea, yo sé en qué cojeo. Tenemos luchas contra el pecado, contra la carne, cosas que nos alejan de Dios y que no nos dejan vivir una vida de santidad. El mandato del Señor es entonces a personas que están en su rebaño, son sus discípulos, pero que tenemos luchas como quiera. No podemos ignorar que somos débiles todavía, que tenemos luchas contra el pecado. Pero el mandato del Señor aquí es que vivamos en una santidad constante para que lo que está cojeando, está medio torcido, mientras más vive en santidad, paulatinamente va a dejar de cojear y va a caminar derecho. ¿Quién puede entender esto? Entonces no es a los que están lejos de Dios o a los no creyentes, es a los que ya estamos en Jesús que estamos cojeando o que tenemos dificultades para vivir en santidad. El mandato del Señor es que hagamos sendas derechas, que nos pongamos cerca del Señor, obedeciendo su palabra, para que esas áreas que están cojeando sean enderezadas. Dios conoce tus debilidades. Conoce mis debilidades. Él sabe con qué luchas. Sin embargo, Dios no nos acusa. Dios no nos dice, tú eres un culpable y te vas lejos de mí. Dios nos manda a alejarnos del pecado. Nos manda a arrepentirnos de este y a vivir una vida de santidad.
Y si tú como creyente, como discípulo, aún estás batallando con estas luchas, el mandato del Señor es: acércate a mí porque yo voy a enderezar tus pies. Acércate a mí porque lo que está cojeando en tu vida, yo lo voy a santificar y lo voy a enderezar. ¿Quién puede decir amén? El versículo 14 nos dice: sin la cual nadie verá al Señor, hablando de la santidad. En el idioma griego, la palabra ver se traduce con dos palabras. O sea, hay dos palabras para este significado. Una es blepo, que es mirar o ver sencillamente. Por ejemplo, yo estoy viendo este micrófono, lo estoy viendo sencillamente. La otra es jaraó, que significa, oigan esto, discernir, experimentar, ver con la mente. Dios no nos está mandando a que veremos sencillamente, sino que vamos a experimentar y a discernir, a conocer a Cristo verdaderamente cuando vivamos en santidad. Para experimentar una relación verdadera y profunda con Cristo que pase a otro nivel, debemos vivir en santidad. Dios es santo y para acercarse a Él debemos nosotros ser santificados. Y a veces nos pasa que conocemos una parte de Dios, porque sí le conocemos que Dios sana, que Dios hace milagros y es nuestro Dios. Pero esa lucha que tenemos con el pecado no nos permiten pasar a ese otro nivel, a esa etapa de más profundidad en nuestra relación con Dios. Y quiero hacernos una pregunta. ¿Por qué muchas personas que a veces tienen tiempo en la iglesia, tiempo perteneciendo a una congregación, no crecen en su relación con Dios? ¿Qué nos está pasando que tenemos a veces tiempo, años, y no pasamos de nivel? Estamos iguales. No conocemos más de y a Dios sobre todo. Yo creo que una respuesta es que posiblemente seamos cristianos, pero no somos santos como Dios desea. O no vivimos en la santidad que Dios desea. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad no podrás tener esa relación profunda con Cristo. Sin santidad no puede haber bautismo en el Espíritu Santo. Sin santidad no vas a tener esa experiencia de intimidad en la oración. Porque el pecado es un estorbo, es una separación entre Dios y el hombre. Dios es santo y para conocerlo debemos ser santificados por Él. Si no te alejas del pecado y pones tus ojos en Jesús, no podrás conocer a Dios. Y sobre todo, lo más importante, si queremos verle cara a cara, ese glorioso día, cuando estemos en su presencia, hay un solo camino: la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si queremos experimentar a Jesús, no es solo ser un poco santos o ser solo cristianos, es una vida de santidad, una vida lejos del pecado, donde estemos conectados a Jesús. Ahora, el Señor es tan misericordioso que Él sabe que somos débiles, sabe que somos polvo, pero usa herramientas para ser santificados. Y Él usa una herramienta que nos la muestra en Salmo 119, versículo 9. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué somos purificados, limpiados los jóvenes, los adultos, los niños, todo el mundo? Con guardar, con aplicar la palabra de Dios. Guardar no es que la guarde en mi bolsillo o que la guarde en el celular, es guardar en mi vida, poner en práctica la palabra de Dios. Y vamos a ilustrar esto con una imagen que vamos a ver acá. Hablamos de que íbamos a comparar o a presentar herramientas que Dios usa para marcarnos como sus discípulos. Y la primera marca de la santidad es a través de la palabra. Eso que ustedes están viendo ahí es una herramienta
para tallar madera que se llama gubia. Ojalá que aquí haya alguien que sepa de esto, que haya trabajado este material. ¿Hay alguien que haya trabajado esto alguna vez aquí? Ok, veo un par de manos levantadas ahí que han trabajado la madera. La gubia se utiliza para hacer canales, hendiduras, rasurados en la madera, o sea, hacer surcos. Del mismo modo, así como ustedes ven que esa herramienta está quitando, está raspando, está limando asperezas y cosas que no deben estar para dar la marca y la forma que Dios desea, así hace Dios con la palabra. Su palabra forma nuestro carácter. Su palabra hace marcas en nuestra mente. Su palabra hace marcas en nuestro estilo de vida. Su palabra hace marcas en mi forma de hablar. Hay un caso donde cuando estaban juzgando a Jesús, juzgando entre comillas, que Pedro estaba ahí, y dice que a Pedro lo reconocieron por su forma de hablar, porque hablaba como los que estaban con Jesús. O sea, hablaba como Jesús. Se parecía a Jesús. Y él dijo, no, yo no conozco a ese hombre. Pero alguien lo identificó por su forma de hablar. Jesús quiere marcarnos de forma tal que sea visible que somos sus discípulos. Amén. Entonces, la herramienta primordial que Dios va a usar para marcarte en la santidad es su palabra, la Biblia. Pero la segunda herramienta, y va en concordancia con la primera, que Dios utilizará, es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Lo vamos a leer en la traducción al lenguaje actual. No se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás, a los tramposos. Ninguno de ellos participará en el reino de Dios. Y algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Amén. Esta lista a veces la hemos leído en la otra versión y ok, una lista. Pero aquí como que uno, cónchole, esto es serio. La palabra nos dice que ninguna de esas personas que practican ese pecado no van a heredar el reino de Dios. Y dice que nosotros fuimos santificados, pero si aquí hay alguien que aún no ha invitado a Jesús y está leyendo esto, lo estás escuchando, debes saber que si vives en el pecado, no vas a conocer a Dios, no vas a ser salvo, porque Dios necesita limpiar tus pecados para poder entregarte la salvación. Y vamos a ver un poquito más adelante cómo se consigue esto. Amén. Yo quiero que veamos una imagen también acá para ilustrar esto. Eso que ustedes ven ahí es un mazo de madera. Un mazo de madera. ¿Para qué se usa eso, pastor? Bueno, en la talla de la madera, en la carpintería, ¿vieron la otra herramienta hace un rato? La gubia. Eso debe ser impulsado por algo. O sea, hay que darle golpe con algo para que se haga la marca. Y la herramienta que se utiliza es este mazo, es para darle fuerza a la gubia. Del mismo modo, el Espíritu Santo es el que siembra la palabra de Dios y la hace real y aplicable en nuestras vidas. Si tengo la palabra, pero no tengo la llenura y la guianza del Espíritu Santo, no puedo aplicar la palabra. Porque no son los oidores los que agradan a Dios, son los hacedores de la palabra. Y me encanta esto porque nos deja entender que yo no puedo agradar a Dios por mis propias fuerzas. Yo necesito la ayuda del Dios mismo para poder agradarle. Necesito al Espíritu Santo dándome fuerza para hacer real y aplicable la palabra de Dios a mi vida. Y algo interesante que veía mientras estudiaba esto es que el mazo que se usa con la gubia, con el instrumento, debe ser de madera.
No puede ser de metal o de algo más fuerte, porque deteriora la herramienta gubia. O sea, la gubia también está hecha de madera, un mango, y si le doy con algo de metal la va a romper. Si yo intento obedecer a Dios solo con mis fuerzas, no lo voy a lograr. Me voy a romper, me voy a frustrar. Voy a llegar a un punto de que intenté buscar a Dios, pero no lo logré, porque lo hice en mis fuerzas. Pero cuando tengo al Espíritu Santo, tomando la palabra y sembrándola en mi corazón, las marcas de Jesús se hacen real en tu vida y en mi vida. Debemos permitir que nuestro maestro, el carpintero, use las herramientas que Él desea. Él desea usar su palabra y a su Espíritu Santo para marcarnos y guiarnos, no nuestras propias fuerzas, no con nuestra capacidad, es por su palabra y por su Santo Espíritu. Amén. Quiero terminar con una pregunta a esta sección. ¿Estás viviendo en santidad? ¿Es visible esta marca en tu vida? ¿La puede ver tu familia? ¿La pueden ver tus compañeros en el trabajo? ¿Ven santidad en ti? ¿Tus compañeros en la universidad ven que te pareces a Cristo porque eres santo? Agarra esa palabra, agarra esa pregunta y luego te la vas a responder. Segunda marca que vamos a ver es la marca de la obediencia. Jesús, nuestro maestro, nos enseñó un ejemplo de obediencia y nos dice la palabra en Hebreos capítulo 5 versículos 8 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ok, Jesús fue perfeccionado en la obediencia. ¿Qué nos dice esto? Que Jesús como hombre, no como Dios, ni siquiera, no solamente como Dios, sino que tuvo que aprender obediencia. El Jesús humano, porque era Dios y hombre a la vez cuando estuvo acá, tuvo que aprender obediencia. Tuvo que aprender sujeción primero a sus padres, a las autoridades y sobre todo a su Padre Celestial. Y vamos a ver un caso muy particular en la pantalla donde Jesús tuvo que poner en práctica la obediencia. Y lo vemos en Lucas capítulo 2, versículos 48 al 52. Poniendo esto en contexto, básicamente la familia de José, María y Jesús regresaba de un viaje anual de celebrar la Pascua en Jerusalén. Y Jesús, un adolescente con 12 años de edad, de repente se desaparece durante 3 días. Oigan eso. Y pasa esto. Cuando le vieron, lo hallaron en el templo conversando y discutiendo con los doctores de la ley. Dice, cuando le vieron sus padres, se sorprendieron. Y dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas no entendieron las palabras que les habló. El 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Padre, imagínense este escenario. Se fueron de vacaciones con sus hijos y de repente se fueron de la ciudad o a otro país y su hijo adolescente desaparece. Se desaparece durante 3 días. Ustedes están vueltos locos, desesperados, buscando a ese muchacho, esa muchacha. Y cuando lo encuentran, por fin, el muchacho le dice, ¿por qué me buscaban? Uno la lee a veces en la escritura. Ok, Jesús buscando los negocios de su padre. Pero señores, ustedes que son padres saben la angustia de que un hijo no esté con ustedes. Imagínense cómo estaban esos padres, José y María, con esa responsabilidad. No solo es su hijo, sino es el Hijo de Dios, que ellos tienen que guiarlo y se le desaparece el muchacho. Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué vamos a hacer?
aprendamos esto, vamos a poner atención a esto. Aunque Jesús era Dios, también era hombre. Y en su humanidad, Jesús debió aprender sujeción, obediencia. Jesús aprendió obediencia, vimos en Hebreos. Y si eso fue Jesús, que se sometió a la autoridad de un hombre y una mujer para ser guiado por ellos, como humano, como hombre, en la educación, en los valores, ¿qué no seremos nosotros? Si eso fue Jesús que nos dio ejemplo de obediencia, ¿qué no deberemos hacer nosotros? Pero ¿obediencia a quién entonces? Obediencia a las autoridades que Dios ha puesto en nosotros. Obediencia a nuestros padres. Obediencia a nuestros líderes. Obediencia a nuestros pastores. Luego de obedecer a quienes podemos ver, podremos obedecer a Dios a quien no podemos ver. Antes de Jesús decir, yo obedezco al Padre, ya luego de que ejerció su ministerio, Jesús aprendió a obedecer a sus padres terrenales. Hijos, ustedes dicen que aman a Dios, tienen que obedecer a sus padres. Vamos a ver un momento el resultado de la obediencia de Jesús. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El 9, lo más interesante, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Luego dice, ante el cual deben arrodillarse todas las personas, todo lo creado. A Jesús no lo hicieron obediente. Jesús se hizo obediente. A Jesús no lo sometieron a la obediencia. Jesús entendió, decidió ser obediente. Obediente a sus padres, obediente a sus autoridades, a sus líderes, obediente a su Padre Celestial. Por la obediencia de ir a la cruz y entregar su vida, Jesús fue exaltado. Y agarren esta frase, no hay exaltación sin obediencia. No hay exaltación sin obediencia. No hay exaltación sin obediencia. Ahora, ¿qué herramientas o qué herramienta utiliza el Señor para enseñarnos a ser obedientes? Dice la Escritura en Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Permanecer en la palabra del Señor Jesús, como decíamos ahorita, es poner en práctica, aplicar a nuestra vida. Entonces lo que el Señor nos dice es, si ustedes realmente dicen ser mis discípulos, deben aplicarla a su vida. No vivir como ustedes entiendan que deben vivir, sino como yo les enseño en mi palabra. Si ustedes dicen ser mis discípulos, sí o sí deben poner en práctica lo que yo les enseño. Que la Biblia sea nuestro estándar de vida. La palabra de Dios debe ser nuestra norma de conducta. Y cada paso que demos debe estar sustentado en ella. Les dejo también con otra pregunta esta sección. ¿Tu estilo de vida, tus decisiones, se basan en la palabra de Dios? ¿Tus acciones, tu conducta, se basan en lo que dice la Biblia? ¿O se basan en otras cosas? Ya tenemos dos preguntas para meditar. Tercera marca, y ya la marca final.
es la marca del amor por los perdidos. Y vamos a leer una escritura en Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15, parte de lo que compartíamos al inicio del servicio, que nos dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Pero ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Yo quiero hacerle 3 preguntas aquí. La primera pregunta es: ¿qué haces cuando tú ves a una persona sin Cristo? Iglesia, ¿qué hacemos cuando vemos a una persona que no conoce a Jesús? En el trabajo, en la universidad, cuando vamos por la calle y vemos una persona que nos damos cuenta que está sin Cristo, ¿qué hacemos? Hubo una persona que me compartió una experiencia de esta iglesia, que él iba una vez en una guagua de transporte público, en un bus, y se sentó una persona al lado de él y Dios le decía a través de una inquietud en su corazón: predícale, predícale, siéntate, predícale. Y él no le predicó. Salió del autobús, terminó y se fue a su casa, y cuando llegó se quedó con un remordimiento, que eso impactó su vida, y a partir de ahí empezó a compartir el evangelio. ¿Qué hago yo? ¿Qué haces tú cuando ves a una persona sin Cristo? ¿Te quedas callado? ¿Pasas la vista gorda? ¿O le compartes el mensaje de Jesús? Segunda pregunta: ¿a cuántas personas compartiste la buena noticia de Cristo esta semana? ¿A cuántas personas les hablamos de que Jesús salva, de cómo Jesús quita sus pecados, de cómo Jesús lo quiere transformar? Si decimos ser discípulos, verdaderos discípulos de Él, hay que compartir esas buenas nuevas. ¿Te están pasando las semanas y no le hablas a nadie de Jesús? Y tercera pregunta: ¿cuántas personas has ganado para el Señor Jesús en lo que va de año? Estamos en un mes muy propicio para esto. En un mes que estamos fomentando y hablando y orando y trabajando para expandir el evangelio. Pero si en tu vida, si en mi vida no le doy prioridad a amar a las personas que no tienen a Cristo, no puedo ser un verdadero discípulo. Porque un verdadero discípulo va a ver a Romanos 8 del 13 al 15 y va a decir: yo voy a ir, yo voy a predicar, yo no me voy a quedar callado. Un verdadero discípulo le debe doler, le duele que las personas se vayan al infierno sin Cristo. Y quiero finalizar con una ilustración que es más que nada una anécdota de mi vida. Y es un testimonio de cómo fui desafiado por el Señor Jesús a amar a las personas homosexuales. Yo tenía como que cierto estigma específicamente a las personas homosexuales. Como que, ok, yo oro por cualquiera, le predico a cualquier persona, pero cuando es un homosexual como que no. Yo iba caminando antes de estar casado, unos 2 años antes de casarme creo que fue. Vivía en la zona oriental. Venía de predicar de una iglesia, compartir la palabra. Era por la avenida San Vicente de Paúl. Eran ya las 10 de la noche más o menos. Iba con mi Biblia en la mano, como todo buen predicador. Y en cierta esquina había un hombre travesti, un hombre vestido como mujer, que era homosexual. Yo como que no le presté atención, me hice como el que no lo vi y seguí caminando. De repente, yo voy caminando y de buenas a primeras escucho esta voz que me dice: tú no me vas a decir que Dios me bendiga. Así mismo. Cuando yo oí eso, a mí yo no sé qué me pasó, el corazón se me enfrió, yo no sé qué, ni recuerdo qué hice. Solamente sé que me devolví a ver quién me hablaba y vi que era ese hombre. Me acerqué a él. Le dije un cuento, le dije: es que no me di cuenta, hablé mentira. Y empecé a hablar con él. Y le empecé a hablar de Jesús, le empecé a hablar del Señor. Y él me decía: yo era cristiano
y visitaba una iglesia. Mi abuela es cristiana y cuando yo era más joven estaba en la iglesia, pero me alejé de Jesús. Y yo quisiera volver a Dios, yo quiero volver a la iglesia, yo quiero buscar a Jesús. Y mientras lloraba, mientras escuchaba esto, yo no lloraba físicamente, pero mi corazón era como, sentía como cuando a Jesús le estaban clavando esos clavos, sentía que me estaba haciendo así, mira, 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 eso es lo que tú tienes que hacer. Entonces empecé a compartirle cómo Jesús lo podía transformar. Que a pesar de las decisiones o los errores o tantas cosas que habían pasado en su vida, Jesús no lo iba a dejar igual. Que Jesús tenía un diseño para él y que el amor de Dios no se había alejado, no se había acabado. Y mientras yo hablaba con él, las lágrimas de sus ojos salían. Y empecé a orar con él y oramos juntos ahí él y yo. Y él me dijo, muchas gracias por orar por mí, por compartirme esto. Yo voy a empezar a ir a la iglesia, yo voy a buscar a Dios otra vez. Eso marcó mi vida. Eso marcó mi vida y me enseñó que si Dios le ama, ¿quién soy yo para rechazarlo? Que si el Señor en su misericordia murió por él, por ella, por ese homosexual, por esa lesbiana, por ese transexual, por quien sea que tenga este adjetivo, ¿quién soy yo para decirle no te puedo predicar a Jesús? Cristo le ama. Pero Cristo ama a todos y los quiere transformar. Y si aquí hay alguna persona que está viviendo en el pecado o está lejos de Dios, o eres homosexual o lesbiana, o estás escuchando, no debes saber que Cristo te ama y murió por tus pecados, pero que no te va a dejar igual. Él te acepta para que vengas a Él, pero te va a transformar para bien. Va a quitar tus pecados y te va a hacer nuevo o nueva. Pero iglesia, ahí entramos nosotros. Dios no va a mandar a los ángeles a hacer este trabajo. Es a nosotros que nos toca amar a los perdidos. Es a nosotros que nos toca agarrar los entrenamientos de misión de los 70 y llevar el evangelio. Es a nosotros que nos toca hacer una célula para compartir el evangelio. Es a nosotros que nos toca ofrendar y orar por las misiones e ir a compartir el evangelio. No es a los ángeles. Es a los verdaderos discípulos de Jesús. Vamos a ponernos de pie, por favor, ya para terminar. La herramienta que Dios usará para transformar nuestro mundo, para alcanzar a los perdidos, helos aquí. Somos nosotros. Es a ti y es a mí. Es a ti y es a mí. Y quiero finalizar otra vez con 3 preguntas que nos vamos a guardar para meditar. Primero, ¿es visible en ti la marca de la santidad? ¿Es visible en ti la marca de la santidad? ¿Es visible en ti la marca de la obediencia? ¿Es visible en ti la marca de la obediencia? Tercero, ¿es visible en ti la marca del amor hacia los perdidos? ¿Es visible? Creo que hoy Dios quiere llevarnos a una nueva etapa de no ser solo cristianos, no ser solo simples miembros de esta iglesia o de cualquier iglesia. Es ser verdaderos discípulos que muestran las marcas de Cristo. Y quiero también hacer un llamado aquí a cualquier persona que no ha recibido a Jesús aún, que aún no es un verdadero discípulo, que tal vez crees que eres cristiano o visitas una iglesia, o solo por el hecho de que visitaste una iglesia o creciste en una religión, tal vez piensas que eres cristiano. Jesús nos dice que si no tenemos al Señor en nuestro corazón como nuestro Salvador, si no lo hemos recibido, no somos salvos. Pero necesitamos creer y confesarlo. Creer en nuestro corazón que Jesús es el Salvador. Él murió por nuestros pecados, y confesarlo. Jesús quiere salvarte. Jesús quiere quitar esos pecados. Y si tú escuchaste este mensaje el día de hoy
y reconoces que tú también quieres ser un verdadero discípulo de Jesús, que tú también quieres seguir a ese Jesús, el primer paso es recibirlo como tu Salvador. El primer paso es recibirlo creyendo en Él como tu Señor y tu Salvador. Mientras el grupo de adoración va subiendo, quiero hacer este llamado. Si tú quieres un cambio en tu vida para empezar a ser un verdadero discípulo de Jesús y que Jesús transforme tu vida, yo te quiero invitar a que tú en fe ahora pases aquí delante conmigo, porque vamos a orar por ti. Vamos a orar para que tú puedas invitar a Jesús a tu vida y hoy tú decidas ser un verdadero discípulo.